Yo les pedí una tarea que me buscaran cuál era la función del páncreas endócrino y exócrino. ¿Saben cuál es la diferencia entre endócrino y exócrino? Dentro y fuera. ¿Dentro y fuera de qué? Pues de la parte. O sea, No fuera del cuerpo, sino como de su parte. no. ¿Cuál es la función del páncreas endócrino? Secretar hormonas. ¿Y del páncreas exócrino? Sí, ha sido. Jugos pancreáticos ¿Nada más? y enzimas. Ok. Ahí está mismo. Metabolismo de la glucosa y fisiopatología de la diabetes. Como que hablando ya un poquito de anatomía fisiopatológica, iniciamos con la función del páncreas, tanto endócrino como exócrino. Y pues el páncreas es una glándula que se encuentra sobre la pared abdominal posterior, en la parte rectoperitoneal. Pesa aproximadamente 70 miligramos, longitud de 12-15 centímetros. Tiene una irrigación sanguínea por las arterias pancreático-duodenales, es decir, que quien le da irrigación también al duodeno le da irrigación igualmente al páncreas. También tiene una irrigación de la arteria esplénica, la gastroduodenal y mesentérica superior. Entonces tiene diferentes fuentes de irrigación sanguínea. Para el retorno venoso, pues tiene las venas pancreático-duodenales y pancreáticas como tal. Anatómicamente, pues está conformado por el cuerpo, cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Generalmente tiene diferentes tipos de células y tiene dos funciones endócrinas o de producción de sustancias, que una se va a conocer función exócrina y otra endócrina. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y otra? Una secreta hormonas y otra secreta enzimas. Ok, aparte de eso, Endocrino es hacia dentro del cuerpo y el exócrino es hacia afuera. o sea que yo lloro jugo pancreático o meo jugo pancreático. Entonces, ¿cuál es la diferencia de exócrino y endócrino? Las endócrinas van a la sangre y las exócrinas son como enzimas que van a nivel glucosa. Ok, entonces, la función exócrina pancreática habla de que lo que se produzca en las células del páncreas van a otros tejidos o órganos, y las endócrinas van hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la función endócrina va a sangre, la función exócrina va a otros tejidos, ¿sí? La exócrina, ¿a dónde va a ir? Pues se va a irrigar a partir de la ámpula de Vater y va a llegar al esfínter de Oddi y se va a desencadenar sobre el duodeno. Entonces, todo lo que produzca mi páncreas en función exócrina va al duodeno. Llámese jugo pancreático, que está hecho por amilasas, lipasas y nucleasas, al igual de bicarbonato. Fuera de esto, la función endocrina, que es la secretina, glucagón e insulina, va a ir al torrente sanguíneo. Entonces tenemos dos vías. La función endocrina va a ir hacia la sangre, de la sangre a todo el torrente sanguíneo, y la función exócrina va a ir hacia el duodeno, a otros órganos, ¿sí? Ok. Páncreas endócrino, compuesto, pues, generalmente por la mayoría de células pancreáticas en su cantidad de células beta, las cuales pues, van a producir la insulina. Tenemos las células gamma, que son del 5 al 10%, las cuales van a producir somatostatina. No sé si habían escuchado ustedes sobre esta hormona. Esta hormona es inhibidora prácticamente de lo que se conoce como hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué hace la somatostatina? Inhibe
la producción de hormona del crecimiento. A inhibir esta producción de hormona del crecimiento, también se inhibe la producción de insulina. Entonces, ¿qué quiere decir? La somatostatina tiene una función antagónica a la estimulación insulínica. Entonces, cuando suba la somatostatina, por ende, la insulina va a bajar. Y luego tenemos las células alfa, que estas representan del 15 al 20% del 100% del páncreas, que van a producir glucagón. El glucagón, al igual que la somatostatina, cuando aumente su producción, por ende, la insulina se va a ver disminuida. ¿Qué hace el glucagón a nivel metabólico? Metabolismo del glucógeno, principalmente hepático. Personas que tengan ayuno van a tener niveles más altos de glucagón y por ende van a tener más glucogenólisis. Y aparte de la glucogenólisis, va a inducir a la gluconeogénesis. Su principal función es estimular la producción de glucosa y aumentar la glucemia. Entonces, esto se utiliza como centro regulador en la homeostasis de la glucemia. Y luego tenemos las células polipeptidopancreáticas, que son menos del 2%, y pues estas lo que hacen es la autorregulación secretora en cuanto a la función endocrina y exócrina. Tiene un efecto sobre los niveles hepáticos de glucógeno y sobre las secreciones gastrointestinales. Pero esto, si lo vemos de esta forma, un poquito ya más densa, vemos en la parte de arriba, el páncreas secreta en las células gamma, amilina, somatostatina y polipéptido pancreático. Por las células beta se va a secretar insulina. Por las células alfa, glucagón, el cual va a inhibir una hiperglucemia. Y pues todo este desmadre. Pero para entender un poquito mejor, pues aquí ya viene en esquemas. Ok, vamos a ver un poquito lo que es el metabolismo de la glucosa, entendiendo el problema patológico que tenemos en la diabetes. Una persona que tiene diabetes pues no está utilizando correctamente la glucosa y por ende no va a haber generación de ATP eficiente a nivel de los tejidos. Entonces, la insulina va a ser producida por las células beta, liberada únicamente cuando la glucosa se encuentra elevada. Cuando tú comes, hay una elevación de la glucemia y por ende hay liberación de insulina a partir de las células beta. ¿Qué ocurre? Pues a nivel del retículo endoplasmático se empieza a producir algo que se llama preproinsulina. Son como las primeras fases de producción insulínica. A partir del retículo endoplasmático va a viajar al aparato de Golgi, donde se va a quitar esta función de pre y se va a convertir en proinsulina. Posterior a esto, se va a eliminar el proinsulina a través de un proceso enzimático derivado del aparato de Golgi y se va a convertir en insulina o péptido C. Estos se van a encontrar almacenados en los gránulos o islotes para posteriormente ser liberados al torrente sanguíneo pues, cuando tu cuerpo la necesite. Entonces tú ya tienes insulina en el páncreas, pero en el momento en que sube la glucosa, pues únicamente se libera, ¿sí? Ahora, la insulina es liberada al torrente sanguíneo y tiene que llegar a células diana. ¿Se acuerdan que era una célula diana? Es una célula objetivo, es decir, todos tenemos objetivos específicos y para llegar a este objetivo específico necesito una de estas sustancias. ¿Se habían escuchado estos? Los de acá abajo, los GLUT. Es un aminoácido, ¿no? ¿No los habían escuchado? Mira, aquí dice GLUT. Proteínas de transporte de glucosa, es decir, GLU de glucosa y la T sería de. Eso nos quiere hablar. Entonces, estos son los transportadores de glucosa, ¿sí? Para que
la glucosa entre a la célula. Mira, aquí te voy a poner glu de glucosa. Para que esta glucosa entre dentro de la célula, necesita este transportador. No puede actuar así como así. Tiene que haber presencia de insulina para que abra la puerta de esa célula, pero quien se encarga de meter la glucosa a esa célula es el transportador, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de transportadores y estos tienen la función específica de movilizar la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo. Sin insulina o sin la función insulínica, pues el transportador pues no va a tener ninguna acción específica. Y estos son los principales tipos de GLUT. Tenemos el GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3 y GLUT 4. Existen otros que se llama S, L, G, T, que estos son de la relación S de sodio es al revés. Es como seguidores de la grasa. Y GL sería de glucosa y la T sería de, entonces es el transportador de sodio y glucosa, ¿sí? Cuando una persona empieza a tener reabsorción tubular es sodio y glucosa. Cuando una persona empieza a tener mucha pipí, que es uno de los signos apreciables en la diabetes, es precisamente por este tipo de transportador. Ahora, todos estos GLUT tienen diferentes funciones, pero el que a mí me debe de importar en la diabetes tipo 2 es el GLUT 4. Este GLUT 4 es el único dependiente de insulina. Los otros tres funcionan sin insulina, ¿sí? Este tú lo necesitas para que entre al músculo estriado y al tejido adiposo, que es a donde va la mayoría de glucosa, ¿sí? También tenemos el GLUT 3, que este es para las neuronas y la placenta. El GLUT 2, que es para las células beta pancreáticas, para los túbulos renales, para las células intestinales o del epitelio intestinal y las células hepáticas. Y los GLUT 1 funcionan precisamente para transportar la glucosa a los eritrocitos y a la luz intestinal, que funciona como barrera, o el epitelio intestinal, o el endotelio, mejor dicho. Entonces, tenemos estos cuatro transportadores que son los principales, haciendo hincapié directamente en el GLUT 4, ya que este es el único dependiente de insulina. Si hay resistencia a la insulina, este no va a hacer su función, ¿sí? Este es el encargado de meter la glucosa a la célula, ¿sí? Si hay resistencia a la insulina, se va a imposibilitar esta acción. Ahora, en el metabolismo de los carbohidratos, en una persona con glucemia normal, pues no se van a poder apreciar estas generaciones de metabolitos o estos productos metabólicos en los cuales va a haber gluconeogénesis, glucogenólisis y oxidación de ácidos grasos, que es lo que se va a apreciar siempre en el paciente con diabetes o una diabetes descontrolada que presente resistencia a la insulina y un mal desencadenante de transporte de glucosas. Entonces, la síntesis de glucosa va a ser a partir de sustratos que no son pues carbohidratos como tal. ¿De dónde se van a sacar esas sustancias? Pues aminoácidos, glicerol y lactato. Se van a convertir en glucosa. Entonces, aquí yo estoy haciendo una inversión de ATP. Estoy utilizando energía. Y por ende, voy a empezar a hacer glucogenólisis. Entonces, cuando una persona tiene diabetes, tiene dos vías para aumentar todavía más la glucemia. Una es destrucción de glucógeno hepático y la otra es creación de nuevas glucosas. Entonces, ¿de dónde se van a sacar estas nuevas glucosas? De aminoácidos, de glicerol y de lactato, siendo el glicerol la principal fuente de nuevas formación de glucosa, ¿sí?
Igual al mismo tiempo, de forma momentánea, vamos a tener destrucción del glucógeno, haciendo hincapié que va a ser del hígado, del glucógeno hepático. Si fuera glucógeno muscular, pues no va a aumentar ni de pedo la glucemia. Entonces se va a romper esta glucemia normal de 70-100 y lo podemos considerar que es incluso en personas con una glucemia mayor de 150. ¿Okay? Entonces va a haber una ruptura del glucógeno para generar mayor carga de glucosa y por ende mayor aumento en la glucemia capilar. Al mismo tiempo, pues tu cuerpo está produciendo glucosa, está liberando un chingo de glucosa, sumándole a que tú ya tienes de madre, pero no está entrando al tejido. Porque el GLUT4, que es el dependiente de glucosa, de insulina, perdón, no está pues haciendo su función de meter la glucosa al tejido. ¿Sí? ¿A dónde lleva la glucosa el GLUT4? Al tejido adiposo. ¿Dónde más? ¿Cuál parte de tu cuerpo es la que necesita más energía? El cerebro. ¿El corazón? El músculo. Los músculos de tu cuerpo son los que más demanda energética tienen. ¿Sí? El cerebro tiene una demanda de 60 gramos diarios. El músculo puede llegar a tener una demanda de hasta 500, por ejemplo, 400. Depende de la actividad. ¿Sí? Todos los movimientos involuntarios que tú realices y voluntarios también son un gasto energético. El que camines es un gasto energético. ¿Pues de dónde chingados sacas energía? ¿Sí? Más en una persona que tiene diabetes, porque en realidad cuando tiene diabetes lo que menos va a tener es esta reserva, porque se va a estar desmadrando poco a poco, porque al músculo o a los tejidos no les está llegando glucosa. ¿Sí? Y a pesar de que esté creando glucosa, esa glucosa sigue sin entrar al tejido. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a haber? Oxidación también de ácidos grasos. Entonces, en el hígado se van a convertir en cuerpos cetónicos. ¿Qué le va a pasar a una persona si tiene un aumento excesivo de cuerpos cetónicos? Cetoacidosis. ¿Qué es eso de cetoacidosis? Que el cuerpo empieza a utilizar energía a través de cetonas que se generan por ausencia de la glucosa, como quien dice A ver, cetoacidosis. Son cuerpos tóxicos. Empiezan a acidificar las Ajá. Ok. Los cuerpos cetónicos o cetonas tienen un pH ácido. Si aumentan de forma sérica en sangre, porque estoy teniendo una beta oxidación constante, ¿qué van a hacer en mi sangre? La van a oxidar, la van a acidificar. Entonces, ¿cuál es el pH sanguíneo? 7 y 7.45. Bueno, es de 7.35 a 7.45. ¿Sí? ¿Qué sería un pH ácido? menor de 7 o 7. No, hasta 7. Menor de este valor. Menos de 7.35 es ácido. ¿Sí? Entonces, una persona que pueda llegar a tener hasta 7.2, ese puede estar nada de un coma. ¿Sí? No existe así de que 1 punto, 2 puntos de pH, no. Es. Un miligramo. Sí, literal. No son 1000 miligramos. Pero sí, pero no entendía. Pero la escala de hidrógeno es una décima. ¿Sí? Es lo que hace la diferencia entre un güey sano y un güey que esté a punto de ser hospitalizado. Entonces, esto es porque en los cuerpos cetónicos se genera ácido acetoacético y beta-hidroxibutirato, y la fuente alternativa de energía para el cerebro. Generalmente, en este GLUT también se incapacita la función de atravesar la barrera hematoencefálica y pues no impide como tal el transporte de glucosa a las neuronas o al caso de mujeres
queda embarazada en la placenta, y por ende siguen aumentando las concentraciones de sangre. ¿Qué hace el cuerpo para pues tratar de alimentar la glucosa de este sistema nervioso? Utilizar ácidos grasos, lo cual me puede llevar a una disminución en el pH, lo cual puede producir una cetoacidosis diabética, que se le va a abreviar como un CAD. Sí. Pregunta, ¿qué es el CAD? Es la cetoacidosis diabética. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede producir el CAD? La formación de cuerpos cetónicos. Pero para que se formen cuerpos cetónicos y para que este güey pueda llegar a una cetoacidosis diabética, tendría que tener valores de glucemia por encima de 500. Es decir, pues un cabrón ya muy descontrolado, donde ya llevó esta parte de la gluconeogénesis, ya lleva esta parte de la glucogenólisis, no entra la glucosa por resistencia a la insulina y por ende empezó a utilizar grasa como fuente de energía directa, ¿sí? Y pues ya son valores muy elevados de glucemia. Entonces, ¿qué va a haber en el cuerpo cuando se presentan estas sustancias? Pues lógicamente va a haber un aumento de la insulina, por la cual no va a ser su función, porque ¿qué va a existir? Cuando una persona empieza a producir mucha insulina y no sirve, es porque tiene resistencia a la insulina. ¿Qué hemos comentado que era la resistencia a la insulina? Mala recepción de los receptores de la insulina. Una atrofia a nivel de receptores, ¿sí? Tenemos diferentes receptores. ¿Cuál es el principal receptor dependiente de insulina? En este caso son los que se van a encargar de el GLUT3. No, era el 4, ¿no? Sí, el 4. El GLUT4, ¿sí? Entonces, ¿dónde actúa el GLUT4? En tejido y tejido muscular. Los que más maman y drenan glucosa, ¿sí? Entonces, si no funcionan, pues la glucemia se ve por los cielos. Entonces, la formación de cuerpos cetónicos va a llevar a la disminución del pH, y por ende, si disminuye el pH, se acidifica. ¿Qué va a ocurrir con esto? Nivel hipólisis, aumenta el uso periférico de cuerpos cetónicos y disminuye la producción. Ahora, caso contrario, tenemos cuando existe un aumento del glucagón, va a haber un aumento de catecolaminas. ¿Se acuerdan que hemos visto esta, adrenalina y noradrenalina? ¿Qué funciones tienen adrenalina y noradrenalina? Ajá. Y por ende van a mantener al cuerpo bajo una situación de estrés. También tiene que ver directamente con el metabolismo de la T3 y T4. ¿Habían visto estas anteriormente? Sí. ¿Qué funciones tienen estas? Acelerar o alentar. Bueno, acelerar el metabolismo, regular la velocidad de consumo. Sí. Ay, sí, es un pedo, pero trabajan más o menos en conjunto para que. ¿Cuál? Pero dependiendo de la hipófisis y luego la hipófisis de algunas y luego piensas y luego. No me acuerdo. Se me acuerdo de la imagen del dibujo. No lo quería. ¿Con quién lo vieron eso? Sí. ¿Con Arteaga? Ok. Principalmente tiene que ver directamente con el metabolismo de todos los nutrientes. Aquí estamos hablando principalmente del metabolismo de carbohidratos. Ok. Recordando, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con hormonas es a través de ejes. ¿Sí? Es el eje hipotálamo,
hipófisis, tiroides. Tirotropina y luego hormona estimulante de tiroides y luego ya T3, T4. Que la T4 se llama tetraiodotirosina. ¿Y la T3? Triotirosina, ¿no? Ok. Más sencillo, la T4 se va a llamar tiroxina. Cuando una persona se enferma de la tiroides, es decir, hipotiroidismo, ¿qué toma? Levotiroxina. Es el compuesto activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente en forma biológica la T4 no tiene las funciones, esta reguladora del metabolismo, sino que esta tiroxina va a convertirse a T3 y esta sí es la mera chingona que regula su metabolismo. ¿Sí? La trilotropina, algo así, no me acuerdo, T3. Entonces, cuando aumenta la producción de glucagón, va a haber un aumento de catecolaminas, la cual va a mantener el cuerpo bajo estrés. ¿Quién va a ser el mediador de este? El motherfucker del cortisol. Este güey siempre está en medio de todo el desmadre que conlleve a estas mendigas también, estas de aquí. Entonces, para que se mantenga la producción de catecolaminas, debe de haber esta sustancia presente para seguir la producción. Entonces, a esto lo vamos a llamar un estadio de estrés. ¿Sí? ¿Y este estrés qué hace? Induce a la lipólisis. Y a la lipólisis, a la beta-oxidación y de ahí a la formación de cuerpos cetónicos. Se estimula la lipólisis, aumenta la producción hepática de cuerpos cetónicos para utilizarlos como ATP, porque la glucosa no está entrando al tejido y yo necesito a huevo energía para vivir. Entonces, puedes bajar de peso por estrés, ¿no? Sí. Estoy diciendo que tiene la lipólisis. Pues estás utilizando grasa, pero la grasa rinde un chingo. Miren, en ATPs, una glucosa, si bien te va y eres un atleta de alto rendimiento, te rinde 38 miserables ATPs. Si es con oxígeno, si es sin oxígeno, te va a rendir 2. A diferencia de un ácido graso libre, este me puede rendir a mí con oxígeno o sin oxígeno de 80, ya con este número ya lo mandé a la chingada la glucosa, o 200. Entonces la grasa tiene un chingo de energía, mucha, y es más fácil de almacenar y está en mucha mayor cantidad en cuanto a gramaje. ¿Sí? ¿Cuánta glucosa tú puedes almacenar en el cuerpo? Pues depende. ¿Cuánto sería la media? Pues hasta medio kilo. ¿Sí? ¿Cuánto puedes almacenar de grasa? Depende. Puedes desde 10, 15, 20, 30 kilos. Y de eso rinde un chingo de energía. ¿Sí? Entonces es imposible que vayas a bajar de peso porque un solo ácido graso hace lo que te pueden hacer 10, 15 glucosas. Y tienes millones de ácidos grasos. Entonces, así es más probable que primero te intoxiques o te dé un coma diabético para que bajes de peso. Porque la dieta cetogénica es más de grasas que de carbohidratos. Se supone que funciona para ¿Qué es eso, no? pacientes con epilepsia. Con epilepsia refractaria. ¿Por qué? Porque al momento de consumir glucosa se estimula pues, el cerebro, el sistema nervioso. Entonces la glucosa es un estimulante neuronal. ¿Y qué aparecía con este estímulo? Pues la aparición de ataques epilépticos. Entonces, quisieron restringir este estimulante y se vieron avances. ¿Sí? Porque una persona pierde un chingo de peso si hace dieta
en qué? En agua. ¿En qué estás puesto? Ah, mira, rápido. Ah, seguramente sí se los he dicho. Mira, tú tienes reservas, ¿verdad? Estas reservas, ¿cómo se llaman? Glucógeno, ¿sí? Tenemos dos vías de glucógeno, uno es hepático y el otro muscular. ¿Cuánto es de cada uno? Del muscular es aproximadamente 400 gramos y del hepático 100 gramos. ¿Qué función tiene uno y qué función tiene otro? Este es para la homeostasis de la glucemia, para los valores sanguíneos en sangre. Y la muscular funciona para dar energía únicamente al músculo, para los movimientos físicos. ¿Sí? Entonces en ayunas, lo que te vas a chingar entonces va a ser glucógeno hepático. Si haces ejercicio, lo que te vas a chingar es glucógeno muscular. ¿Sí? Ahora, son 500 gramos. ¿Sí? Supongamos. 500 gramos, medio kilito de pura glucosa. Pero a este medio kilo de glucosa, ¿qué pasa en el güey que tiene diabetes? No, pues ahí la tiene. Se deshidrata. ¿Sí? Entonces, cuando una persona quema estas reservas, también está gastando mucha agua. Más aproximadamente por cada gramo de glucógeno es igual de 4 a 5 gramos de agua. Entonces, Miligramos, ¿no? No, mililitros. un gramo de agua es igual a un mililitro. ¿Sí? Entonces, si pierdo, vamos a suponer, si pierdo 1 kilogramo de glucógeno, pierdo de 4 a 5 kilos de agua. Y esta madre la puedo perder en 2 días de ayuno o 2 días sin consumir cargos. Y por eso los que hacen dieta keto bajan un chingo de peso la primera semana, pero ya después de ahí es bien lento el proceso. ¿Sí? Porque primero se tiene que acabar las reservas de glucosa para entrar en cetosis. Ese es el pedo, ¿verdad? Entonces, por eso bajan un chingo y dicen, no, es que esta pinche dieta es milagrosa. Pues sí, pendejo, pero tú perdiste glucógeno y agua. No perdiste grasa. Pues imagínate, si no todos a tragar chicharrón con aguacate todos los días. Y así no funciona, ¿sí? Además, acuérdense, todas las dietas, por más milagrosas que te las pinten, si no cumplen el primer requerimiento, que es tener un déficit calórico, no vas a bajar de peso. Es imposible, ¿sí? Si no hay déficit calórico, no hay pérdida de peso, ¿sí? A pesar de que sea dieta keto, dieta, yo qué sé. Y por ejemplo, cuando te compras esas pastillas para bajar de peso, o sea, obviamente también dan agua, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa? Que te dan más diarrea y todo eso. No, porque injertura la grasa. ¿De qué hablas? Por ejemplo, de las pastillas milagrosas que supuestamente bajan de peso. Es por placebo. Si la engordáis, Lo que hacen es darte la pastilla y darte una pinche alimentación muy restrictiva, pero tú le atribuyes todo a las pastillas. Como los güeyes que van a Herbalife, lo que hacen es atribuirle casi todo a los licuados, pero ahí mismo te dan planes de ejercicio, te dan planes de alimentación que resultan ser muy restrictivos. Entonces, pues bajan de peso, pero no es por los licuados, sino porque los matan de hambre, pero es un todo, pues. ¿Cómo? No, sí. Que a Rodolfo una vez se le engaña para vender el Herbalife. Escuché mal. Que a Rodo por poco lo convencían de vender el Herbalife. ¿A quién? A Rodo. Lo que se grabó. El veloncito. Todo. Ah, ya. Pues sí, o sea, es lo que andan haciendo siempre, buscando a güeyes que estudian para como que les den promoción. Yo creo que para ganar mayor credibilidad o algo así. Por ejemplo, cuando yo era estudiante siempre me ofrecieron trabajar ahí.
sepa, ¿verdad? Pero el suplemento sí, ¿no? Tú puedes como que trabajar con marcas de suplementos Pero buenas. no como la de la marca de Regil. Ok, cuando hay un aumento de glucosa, va a haber una activación de los GLUT2 que resultan ser los mensajeros que le van a decir al páncreas, libera insulina, ¿sí? Estos GLUT2 actúan directamente a nivel pancreático y a nivel renal. Que va a haber un aumento de la producción de ATP porque necesito generar energía para producir insulina y se va a producir un mayor radio ATP-ADP. Entonces voy a tener energía liberada sin usar a nivel sanguíneo y es aquí donde entramos como que a esta parte metabólica porque hay un ingreso de calcio a las células beta. No sé si ustedes explicaron cómo funciona el sistema nervioso. Nosotros funcionamos a frecuencias, ¿sí? Una frecuencia generalmente cuando está apagado el órgano es muy negativa, ¿sí? El calcio no es negativo, es positivo. Entonces, si entra calcio a las células beta, ¿qué les va a pasar a estas células beta? Se van a hacer menos negativas, ¿sí? Esto se llama polarización. Entonces, si hago las células beta menos negativas, quiere decir que se activan. Cuando se repolariza, ¿qué quiere decir? Que se hacen otra vez muy negativas, se apagan. No sé si me explico. Entonces, mira, lo que ocurre es, yo me chingo unos tacos, una cheve o yo qué sé, una coca o un Monster con azúcar. Y lo que va a hacer es que se van a activar los GLUT2, que son los transportadores de glucosa, al páncreas, al riñón y a otros órganos. Lo que van a hacer es avisarle al páncreas: hay un chingo de azúcar, ¿sí? ¿Qué va a hacer el páncreas? Pues va a empezar a gastar energía para producir insulina, para bajar ese chingo de azúcar en sangre. Cuando empieza a utilizar esta energía, pues prácticamente lo que va a hacer es algo que se llama polarización de las células beta, que para esto tiene que entrar el calcio a través de los canales de calcio en la membrana celular. Lo que va a hacer es que cuando hay una polarización, la célula se encuentra activa. Cuando hay una repolarización, se desactiva. Entonces, ¿me explico? ¿Sí? Ok. Ahora, la glucosa ingresa a la célula y por ende hay un aumento del calcio en las células beta, lo cual activa las células beta para producir insulina y esta viaje al torrente sanguíneo y me ayude a regular los problemas de glucosa elevada después de comer. Así es como si yo acabo el proceso de homeostasis. ¿Qué va a ocurrir aquí? Tenemos otros tipos de células que también intervienen en el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Tenemos a los adipocitos, tenemos a los miocitos, tenemos a los hepatocitos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando tú tienes glucosa, lo ideal sería que exista glucólisis posteriormente para empezar a utilizarlo como energía, ¿sí? Bueno, ese es el primer paso. ¿Qué ocurre? Depende mucho también de la expresión de los transportadores de glucosa, cómo actúe a nivel de cada uno de los tejidos. Ejemplo, ¿cuál es el transportador que actúa aquí? En estos dos. El GLUT4. ¿Y en el hepático cuál es? Es que el 3 era para el cerebro, entonces. El 2, sí. Hígado. ¿Sí? Entonces aquí es el GLUT2. ¿Sí? Es el mismo que va al páncreas.
se le va a conocer como feedback. Son señalizaciones de ida y vuelta, ¿sí? Ahora, entre mayor captación va a haber mayor transporte de glucosa, siempre y cuando los receptores de los tejidos estén a toda madre. Si por ejemplo estos receptores de estos tejidos no funcionan, pues no va a haber una expresión correcta de GLUT, y por ende no va a haber el correcto transporte de glucosa, y por ende no va a haber esta disminución, ¿sí? Acuérdense, la glucogenólisis y la gluconeogénesis nada más se van a presentar en estados de ayuno o cuando tu cuerpo no puede utilizar la glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en una persona con diabetes? Esto es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Okay. Siguiente. Ahora, tenemos esta función de las células beta, pero también intervienen las células alfa con el glucagón. Según su tarea, ¿qué función tiene el glucagón? Y los glucagones lo hace que se... Bien, la insulina lo que hace es bajar la glucogenólisis y bajar la gluconeogénesis, así a grandes rasgos, ¿sí? La insulina, porque ya mete la glucosa dentro de los tejidos y de ahí saca energía. Entonces yo mis reservas no las utilizo, pero cuando empiezo a producir glucagón, se va a producir en fases de ayuno. Entonces aquí sí voy a tener glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿sí? Gluconeogénesis a partir de lo que conocemos como triglicéridos. ¿Dónde tienen los triglicéridos? ¿En cuál tejido adiposo? En el tejido adiposo blanco, ¿sí? ¿Y de qué están hechos los triglicéridos? De un glicerol, y se puede convertir al lactato los ácidos grasos libres, ¿sí? Y a partir del lactato se convierten en chinga en glucosa, ¿sí? Este ya es el proceso de beta-oxidación. Bueno, no de beta-oxidación, sino de glicólisis. Y entonces, cuando yo tengo el glucagón liberado en sangre, va a actuar directamente de forma hepática para aumentar la glucogenólisis, desmadrar el glucógeno a través de la glucógeno 6 sintasa y creo que es glucógeno 6 fosfatasa, ¿sí? Y pues a producir nuevas glucosas. Para que yo siga produciendo nuevas glucosas, pues tengo que activar a nivel adrenérgico la producción de catecolaminas, la cual me va a coadyuvar a más glucosa y menos uso. Entonces, mi cuerpo va a entrar en una fase de estrés, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con adrenalina siempre va de la mano con qué hormona? Cortisol. Y si está este güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener? Estrés. Las personas que son adictas a la... ¿cómo se llama? A la mota. No, a la adrenalina. Ah, chinga. Sí, ya hay personas que les gusta mucho como soltar la paracaídas, así, porque les gusta la adrenalina. Pues como todo, ¿no? Pero no tendrá algún problema ya a nivel. Pues, pasa las veces. O sea, es como a el que le gusta robar o algo así. Pues es por adrenalina, o sea, haces algo prohibido, lo haces porque la emoción de hacer algo prohibido es la que pues tiene esta explicación fisiológica por la producción de adrenalina que te genera. Entonces, de saber que estás haciendo algo que a lo mejor no es correctamente por los demás. Si no lo haces, lo haces.
que produces más adrenalina y esta adrenalina te genera este estimulante. Entonces, como droga. No, pues, ¿qué le vas a dar al güey? No, que lo duermas. Ok, ¿qué va a ocurrir en estados de hipoglucemia? Pues va a aumentar la producción de glucagón para destruir las reservas de glucosa o crear nueva glucosa. Entonces, cuando bajan los niveles de glucosa, ¿cuáles son los niveles de glucosa? A partir de menos de 50 en adultos y menos de 70 en personas con diabetes. ¿Sí? Entonces, hay personas que, por ejemplo, por mal cálculo de dosis de insulina, pueden llegar a tener menos de 70 y esto ya es riesgoso para ellos. ¿Sí? Una persona que esté dentro de sus facultades sanas y tenga menos de 50, pues esto ya va a ser considerado como hipoglucemia. ¿Qué hace el cuerpo? Pues liberar reservas de glucosa para subir este 50. ¿Sí? ¿A dónde? A llevarlo a niveles normales. ¿Cuáles son los niveles normales, Lidia? 70, 100. Entonces, ¿cuánto me falta? Pues un 20. ¿Sí? Entonces tengo que liberar buena cantidad de glucosa para llegar a subir ese 20, que sería hasta casi un 30% de esa glucosa que tengo. Entonces, tenemos la triada de Whipple. Generalmente, y no sé si lo ven a ver en clínica, casi todas las pinches enfermedades se van en triadas. ¿Qué es una triada? Que cumpla 3 signos o 3 síntomas, ese güey tiene esta enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, la triada de Whipple, que nos va a ayudar a diagnosticar hipoglucemia de forma clínica, vamos a tener síntomas de la hipoglucemia. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? Dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene esos síntomas, habría un indicador de que este güey puede estar hipoglucémico. Palidez también. Si le hago un estudio y veo niveles de glucosa bajos por debajo de 50, igual o menor de 50, la resolución clínica va a ser hipoglucemia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tendría que hacer el médico en estos casos? Si una persona llega con hipoglucemia, ¿qué se tiene que hacer? Darle una solución con glucosa o un pinche chocolatito o un coco. ¿Sí? ¿Cuándo se puede presentar la hipoglucemia? En ayunos muy prolongados, cuando tú no tengas reservas, ¿sí? O que tu dieta es muy pobre en carbohidratos y hiciste ejercicio y duraste un tiempo sin comer, te puede generar una hipoglucemia. ¿Qué más? Ejercicio muy intenso también puede generar hipoglucemias, como estas personas, los que se desmayaban en honores, muy probablemente era por hipoglucemias, o que andan haciendo ejercicio y te andan dando el válgame, es porque a lo mejor pues, te mermaste mucha cantidad de glucosa. Entonces, ¿cuál es la solución rápida? Un dulcito, ¿sí? Ok. Entonces, a nivel adrenérgico, pues vamos a tener la producción de adrenalina, cuando se presentan síntomas de hipoglucemia. ¿Se acuerdan que les había dicho que, no sé si les he dicho a ustedes, cuando una persona tiene un susto o entra en un estado de shock, pasa lo contrario a elevarse la glucosa, tiende a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué los que se asustan o sufren un accidente, todo este pedo, de repente como que se me andan desmayando? Por la adrenalina. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la adrenalina? Porque es una manera de acción rápida de... ¿Cómo se llama? Porque ¿Por qué una persona cuando tiene un shock o así un accidente o así como que se les baja la corazón? Por tanta adrenalina que sacó de un momento y gastó energía. Cuando una persona está en estado de shock, pues lo que tiene es la adrenalina o las funciones adrenérgicas a
full. Entonces se encuentra súper pues, en alerta, así, ¿qué pedo? Una bruja, un fantasma, un cholo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esa producción excesiva de adrenalina lo que hace es agarrarte un chingo de glucosa y órale, güey, vas para el riñón, a la glándula suprarrenal a crear pinche adrenalina. Ya después este güey ve cómo se aliviana. Entonces, cuando baja o se rompe este estado de shock, es cuando como que ya las personas empiezan a agarrar el pedo y ay, se puso pálida la señora, trae una boca, un panecito, un bolillo para el susto, ¿sí? Que es lo que ocurre generalmente cuando se rompe este estado de shock. Por ejemplo, una persona que entra en estado de shock al hospital no se le puede intervenir hasta que rompa ese estado de shock para saber pues, qué chingados está pasando. Porque el cuerpo está actuando en forma de sobrevivir. Entonces no puede tener sobreproducción de X o Y, y si lo interviene, pues pueden empeorar el estado por el cual lo presenta. Ok, entonces, pues estos son sustancias neuroglupénicas. Lo que hacen es estimulación del cerebro, pero pues van a producir, es como una balanza, ¿verdad? Si mantienes sobreestimulado y se rompe esta sobreestimulación, vence y estás súper cansado, no sé si me explico. Esta sensación de fatiga extrema puede ser porque también, no sé, si les ha pasado que estudian mucho y utilizas mucho tu mente, te cansas también mucho, porque te sientes muy cansado. Nunca me ha pasado. Yo por eso estoy comiendo galletas ahorita porque Es por esta pues, una regulación, o sea, acuérdate, todo en tu cerebro también drena glucosa, ¿sí? Si lógicamente no estás acostumbrado a estudiar, pues el día que te esfuerzas antes de porque, o sea, al final de cuentas es un músculo, ¿verdad? Entre comillas, que tienes que ir entrenando. Ahora, esta cantidad enérgica pues puede desarrollar brotes de ansiedad, sudoración excesiva, palpitaciones, palidez, sensación de dolor, hambre y hormigueo. Todos estos me llevan a decir que este cabrón tiene el sistema nervioso que... ¿Cuál sistema nervioso estaría activado aquí? El simpático. Tiene todo para que este güey esté súper sobreexcitado, ¿sí? Porque viendo todos estos síntomas no hay forma de que este güey esté relajado. No es cierto. Entonces, si está sobreexcitado, ¿qué hormonas están arriba? Pues todas las excitadoras. ¿Cuáles son? O sea, las excitadoras son adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿sí? Que de cierta cantidad pues, nos hacen bien, bla, 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 pero cuando están sobreexcitadas, pues tienen un pinche sobreestímulo así de que estoy alerta. Cuando se rompe ese shock, para abajo, ¿sí? Que es cuando viene como que esta regulación neuroglupénica, que pues tiene que ver también con cuánta glucosa se utilizó a nivel neuronal para estar en modo activo de supervivencia, y por ende, después de estos shocks se van a presentar fatigas, mareos, cefalea, muchas alteraciones cognitivas. Por ejemplo, cuando tú estabas en ayuno, está más cabrón que te puedas concentrar. No sé si usted ya les había dicho, una recomendación es que cuando tú vayas a tener una prueba o vayas a estudiar, que tengas sesiones de estudio, te chingues algo con azúcar, ¿sí? Para que te ayude un poquito a mejorar la concentración. Si estás completamente en ayunas o duras pinches, te aventaste toda la noche estudiando y no comiste ni madres, pues muy probablemente tengas alteraciones cognitivas, con las cuales tienen que ver directamente con el aprendizaje. Y pues alteraciones del estado de conciencia, en el espacio temporal, en las esferas, y hipotimia. Ok, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglucemia? Pues la glucosa, ¿sí? Aquí entra el poderosísimo, ya he puesto el estudio ahí, el poderosísimo bolillo, ¿sí? A nivel cultural en México, aunque suene chiste que un bolillo para el susto, pues ha salvado a un chingo de personas de morir de casos de hipoglucemia por sustancias de shock, etcétera, 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 sobre estimulación y luego esta regulación del cuerpo. Y
si funciona, si alguna vez se han asustado y les han dicho, no, un panecito, o un chocolate, o una coca, sí se siente luego el cambio. ¿Sí? Si tú entrenas y luego de repente andas como que te desmayas o que vas y vomitas y que etcétera, 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 y te comes algo dulce, luego te recuperas. Para la otra, ¿verdad? Lo dicen también. Vamos a poner lo que veo yo a veces en pacientes que me dicen que cuando van a entrenar pierna, se sienten muy mal o que vomitan, etcétera, etcétera, etcétera. Llévate un dulce, güey, es porque tienes hipoglucemia. Pero como es una parte, bueno, el tren inferior es una parte con muchos músculos, que es la parte que tiene mayor cantidad de músculos, fue la que más mama energía. Se drena energía, utiliza energía, chupa energía. Entonces, lo ideal sería que cuando presente hipoglucemia se tome algo con glucosa, no solo con glucosa, se puede llevar en vez de agua, un tanque, una chingada así. Ya con eso le ayuda a regular sus niveles. Digo, si no quiere estar de mero, ¿no? Con extrinas y todo eso. Ok. Hay hiperinsulinismo congénito. ¿Qué quiere decir? Genéticamente yo puedo tener un aumento en la producción de insulina. Este puede requerir diferentes cambios en dieta, tratamiento farmacológico o cirugía. Ejemplo, nosotros tenemos siempre un factor genético, ¿verdad? Yo puedo tener genes para tener diabetes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que se detone ese gen, que yo me haga diabólico? Los hábitos que se expresan. Los hábitos y todo lo que haga desde el momento en que nazco hasta que estoy diagnosticado, ¿sí? ¿Saben cómo se le denomina eso? La gente, no te quedas, voy a empezar a hablar más de personas que a lo mejor ustedes también. Mira, estas mamadas tienen un nombre de epigenética, ¿sí? Es decir, epi significa pues todo lo que rodea a que sea detonado este gen, que quiere decir actividad física, si como, si no como, si tragué de la chingada 20 años para que a mis 30 años resulte que tengo diabetes, que si me la pasé tomando café y Monster 15 años para que tenga hipertensión, bla, 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 bla. Todo esto es detoné un gen, ¿sí? ¿Cómo lo detoné? Pues todo lo que rodea a ese pinche gen mutado, que son los hábitos. ¿Cómo se le conoce en el mundo mamador? Epigenética, ¿sí? Ahora que te digan, ¿qué es la epigenética? Todo lo que rodea un gen. Sí, literal se llama epigenética, epigenética de la nutrición. Todos los hábitos y cambios nutricionales que puede tener una persona para desarrollar un tipo de gen específico. Un gen que determine que yo pueda tener cáncer de esófago. Pues tragaste esto, fumaste, vomitaste, hiciste la... ¿Sí? Ok, entonces, en el hiperinsulinismo congénito, pues tiene un factor genético, puede ser una mutación de los canales de... ¿Qué es la K? En la tabla periódica, ¿qué significa la K? Potasio. ¿Qué? Nada más, bueno, las cargas son cargas positivas, cargas negativas. El potasio precisamente tiene una carga negativa. Entonces lo que hace es repolarizar, es como apagar, ¿sí? Pero cuando tienes una mutación en el canal de potasio, pues no hay como quien apague el switch del páncreas, es como no hay quien lo apague. Entonces sigue entrando calcio, lo mantiene activo y un pinche chingo de insulina. ¿Sí? Entonces, podemos tener una mutación de glutamato deshidrogenasa, que es la GDH, que prácticamente también interviene en el metabolismo de la glucosa, mutación
activación de la glucoquinasa, que también esta tiene que ver directamente con el metabolismo de glucosa. Para no entrar tanto en problemas, pues tenemos enfermedades congénitas las cuales van a llevar a producir de forma excesiva insulina. Ahora, esta insulina o este hiperinsulinismo no es eterno, ¿verdad? Porque pues todo tiene su fecha límite. ¿Qué va a pasar con este hiperinsulinismo congénito? Este güey que tenemos acá a la derecha en la parte superior, pues se va a acabar más rápido. ¿Por qué se va a acabar más rápido? Ok, fíjate. Yo tengo hiperinsulinismo congénito. Nací malito y produzco mucha insulina. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a mi páncreas si estoy produciendo mucha insulina? Se va a fregar. Se va a estresar. Y si se estresa, Me falta una. ¿eh? No, es que la calidad de la insulina baja. Ok. Tengo insulina alta. Esta insulina me va a producir un estrés. Y el estrés genera oxidación. Cáncer de páncreas. Y la oxidación genera Muerte celular. apoptosis. Y la apoptosis a nivel pancreático lo que va a hacer es, ¿qué le va a pasar a esa insulina? Va a bajar la producción de insulina porque cada vez tengo menos células. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? O sea, te dieran las dos por una cosa. Pero como ya se destruye sola, en un jalo. Pues con el tiempo, bueno, estas son todas las notaciones o todas las descripciones. Por ejemplo, este hiperinsulinismo lo que me va a llevar es a tener manifestaciones principales de hipoglucemia. ¿Sí? Pues tiene la insulina por los cielos. Esto no es independiente de si tienes resistencia o no tienes resistencia, tienes un chingo de insulina siempre. Entonces, con el tiempo, pues este güey te va a llevar a tener diabetes, porque se va a ir muriendo el páncreas, pero por una enfermedad congénita. ¿Sí? Que esta entra en otros tipos de diabetes. La diabetes poligenética. No, es móvil. ¿Sí? Bueno, porque. Sí, Ok. Diabetes. ¿Sí les había dicho qué significa diabetes o no? Sí, orina Sí. dulce. Orina dulce. Es decir, que antes probaban La orina. miados. Si sabía dulce, tenía diabetes. Pero tenés que tomar para blanquear los dientes, ¿no? Ay, cállate, porque no. Ok. Tenemos la diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 son las más comunes. Entre estas, pues la tipo 2, la más predominante. ¿Cuáles son las características que tiene? Por pérdida de secreción adecuada de insulina o resistencia de insulina, o ambas. Tipo 1, destrucción de células beta, generalmente. Otros tipos, ya sean MODY, neonatal, patológicas exógenas, inducida por fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gestacional. Aquí me falta una, ¿cuál es? La de nutrición. La de desnutrición. ¿Sí? Ok. Voy a brincar la tipo 1 para irme directo con la tipo 2. Ok. Y la diabetes 1.5. Esta, la poderosísima diabetes tipo 2. Presente en el 90% de todos los casos en productos raros. Es una enfermedad heterogénea. Puede ser por déficit en la secreción de insulina o por resistencia periférica a la acción de la insulina. O no funcionan los receptores insulínicos, principalmente del tejido muscular y tejido adiposo, o de plano no estoy produciendo insulina o suficiente insulina. Entonces, estos transportadores no hacen su chamba porque no pueden meter la glucosa a los tejidos, o el páncreas no hace su chamba porque no está produciendo suficiente insulina. ¿Sí? Entonces, en la resistencia a la insulina,
¿quién es el que no hace su función? Los receptores. Los receptores de insulina, pero principalmente el transportador. Porque el transportador, Ninguna la calle. fíjate, el transportador hace cuenta que es el taxi y la insulina es la llave. Tú para que llegues a tu casa, en caso de que no tengas carro, yo qué sé, pues tomas un taxi, pero para entrar a tu casa necesitas la llave, no puedes entrar así a buenas, ¿verdad? Está cerrado. Si la insulina no funciona, pues por más que te lleve el pinche taxi, ahí te vas a quedar afuera. ¿Sí? Eso es así. Ese es el ejemplo que necesito. Entonces, pinche taxi, por más que te mueva, pues no cumple ninguna función porque te puede transportar a 1000 casas, pero en ninguna vas a entrar porque la llave no sirve. ¿Sí? Porque la chapa está madreada. Tienes la llave, pero la chapa está madreada. ¿Sí? Que esa es la membrana de los receptores de la chapa. La llave sería la insulina, o a lo mejor no tienes llave, que es cuando ya no tienes insulina. ¿Sí? Entonces puede ser por diferentes causas, principalmente en la diabetes tipo 2, generalmente es, al principio hay un chingo de insulina, porque hay resistencia, pero después ya no hay ni madres, porque ya te acabaste el páncreas, porque estuviste cansando al güey hasta que se empezó a morir. ¿Sí? Ok, fisiopatología de la diabetes tipo 2. Va a haber una disfunción de células beta, es decir, menos liberación de insulina por parte de los secretagogos. Va a haber cambios en la oxidación y ritmo de secreción de la insulina, lo cual va a decrecer, menos producción, anormalidades en la conversión de la proinsulina a insulina, que es este último paso en el aparato de Golgi, disminución de la liberación de amilina, que esta es una forma de sustancia amiloide que ocasiona apoptosis. Esto va a actuar directamente en las células beta. ¿Sí? Secreción no suprimible del glucagón tras comidas. Entonces va a haber exceso de glucagón. ¿Sí? Si hay exceso de glucagón, va a haber deficiencia de insulina. ¿Sí? Ok, entonces esto me va a producir glucotoxicidad. Intoxico de tanta pinche azúcar. Aquí estamos hablando a nivel pancreático. Otra es a nivel de los tejidos y los receptores. Entonces, la resistencia a la insulina es definida por una hiperglucemia, pero al mismo tiempo una hiperinsulinemia. Esto ya me habla de que este güey sí está produciendo insulina, sin embargo, no está haciendo su función. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esta resistencia a la insulina? Va a haber un aumento en la lipólisis, lo cual aumenta el factor de necrosis tumoral alfa por adipocitos, y esto genera también procesos proinflamatorios, lo cual va a generar resistencia periférica a insulina y alteraciones beta. Entonces, en el caso de la lipólisis, siempre va a haber aumento de inflamación. ¿Qué era una citocina? ¿Se han visto eso? Sí, ¿verdad? ¿Una citocina qué es? ¿Citocina? Cito es célula. Y no es proteína. Célula de proteína. Citocina o citoquina se llama. Si termina en ina, ¿qué es? Proteína. Una proteína. Hay células que generan. Tanto que lo estoy cuidando. Pero déjeme. Hay poco presupuesto ahorita. Ay, no, es que no puedo ponerle atención mucho. Por Navidad regálemelo. Es que no se ve toda ¿Ya la. pasó? Pero todavía sigue o ya se acabó el gol. ¿Sigue el rap? No, ya no. Ya, prosigue. Ok. Mira, lo que va a ocurrir en la resistencia a la insulina, hacia grandes rasgos, es que no hay una translocación adecuada de las GLUT4.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué función tiene la GLUT4, Iván? Ajá. Que transporta la glucosa al músculo y hace los ánimos. No, todas las demás no son dependientes de insulina. Nada más el GLUT4 es dependiente de insulina. ¿Sí? ¿A dónde lo lleva el GLUT4, Cristian? ¿En dónde funciona ese transportador? Ah, sí, es cierto. A ver, Pilar. Entonces, ¿en dónde no va a entrar la glucosa? Al tejido adiposo y al músculo, porque no hay una transportación adecuada, que es lo que se genera en la resistencia a la insulina. ¿Sí? Por eso aquí el principal pobre güey que no hace su jale es el GLUT. ¿Sí? Porque él sí se anda moviendo glucosas por dos pinches lados, pero esa glucosa no trae la llave para entrar. No sé si me explico. Ok, entonces esto va a llevar a un agotamiento de células beta en la resistencia periférica, y pues nos habla de diferentes teorías de disfunción de células beta, es decir, estrés metabólico, inflamación, pérdida de producción o falta de producción de insulina y por ende cuello, apoptosis. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clínica que tiene la presentación en la diabetes mellitus tipo 2? Principales es poliuria y polifagia. Principales por mucho, ¿verdad, Luz? ¿Por qué una persona con diabetes tiene polifagia? Y pues por lo que te estoy diciendo a ti. Polifagia es porque además de que pues las no entran a las células y pues por tal siempre el cerebro siempre va a pensar que no lo has comido y siempre va a celebrar. ¿Qué? A ver, ¿por qué una persona con diabetes tiene mucha hambre? Porque la glucosa no entra a las células. Ajá. Así que no generan energía, entonces tu cerebro empieza a pensar que no has comido y empieza a estimular más el apetito. Ok. ¿Y la poliuria? La poliuria porque el cuerpo quiere regular la glucosa a través de, eliminando líquidos a través de la orina. O sea, eliminar más agua a través de la orina y por lo tanto pues va a empezar a deshidratar, y aparte porque también afecta la circulación y la circulación ayuda a que la piel se mantenga hidratada. Mira, el principal síntoma antes de que una persona empiece a tener hambre es poliuria. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el güey que tiene diabetes? Hay un aumento de ¿qué? De osmolaridad. ¿Qué era eso de la osmolaridad? Que los solutos están más concentrados y hay más. Entonces, ¿qué le falta? Agua. Pero esa osmolaridad no nada más está a nivel sanguíneo, sino también en los órganos. ¿Sí? Hay un órgano, específicamente un órgano, que ve toda la sangre de tu cuerpo, aparte del corazón, el riñón. Y el pedo con ese güey es que una persona que tiene diabetes tiene un chingo de glucosa. ¿Sí? Si tiene mucha glucosa, tiene muchos solutos. ¿Sí? Es decir, le falta agua a ese güey. ¿Qué hace el cuerpo? Va a empezar, no tiene la capacidad para reabsorber toda la glucosa, porque la idea es que tú no orines glucosa. ¿Sí? No se puede orinar glucosa. Lo ideal, ¿verdad? Las personas que empiezan a tener presencia de glucosuria es porque tienen de 180 para rifles. ¿Sí? Entonces, como el cuerpo no tiene la capacidad para reabsorber toda esa glucosa, va a empezar a haber pérdidas en orina. ¿Sí? Pero cuando esa glucosa va pasando por los túbulos,
hay un transportador que no depende únicamente de glucosa, sino también depende de sodio, que son los SGLT. Transportador, sodio, glucosa. ¿Sí? Si se mueve la glucosa, va a agarrar sodio, y si agarra sodio, agarra mucha agua, y después del riñón, ¿a dónde viaja esa agua con azúcar y sal? A la vejiga. Y si se va llenando de mucho sodio, mucha glucosa, y ambos jalan un chingo de agua, pues se va a llenar muy rápido esa vejiga, y vas a empezar a ir a hacer un chingo de micciones, y un chingo de micciones, y un chingo de micciones. Y si yo empiezo a mear mucho, por lógica me va a dar mucha sed. ¿Sí? Entonces, si empiezo a presentar poliuria, el segundo síntoma sería polidipsia. Estoy meando mucho, pues por lógica voy a tener un chingo de sed. Y ya las otras funciones de energía pueden presentar a polifagia. No estoy utilizando energía, necesito comer. ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Generalmente se suele ver pérdida de peso, no en todos los pacientes. Lo que sí se va a presentar es fatiga por esta falta de energía, y por ende se ha de diagnosticar a través de la polifagia visión borrosa y candidiasis. Bueno, esto de diagnóstico yo me lo voy a aplicar porque ya lo saben. Entre comillas, ¿verdad? Es que... Tratamientos. Bueno, hay tratamiento farmacológico, hay desde agentes orales, hay agentes inyectables como las insulinas. La nutrición va a variar. ¿Cuál es la recomendación universal? Disminuir un poquito los carbohidratos, pero no es incluso ni disminuirlos, sino cambiar el tipo de carbohidrato. Es así. Generalmente las personas que llegan a tener diabetes, y generalmente diabetes del tipo 2 sin nada genético ni que Dios lo haya castigado, es por malos hábitos. ¿Cuál es el principal mal hábito? El sedentarismo. Porque yo no así puedo tragar un chingo de Monster, un chingo de azúcar, un chingo de lancitos, pero si me muevo, mira, nada me hace. El problema es que pues, no hago ni madres y sigo comiendo también, pues medianamente mal, pues de forma crónica, porque no nada más es como un mes mal y no va a enfermar, no, es de años, ¿sí? Por eso les digo que este boom nutricional llamado epigenética te cuenta desde lo que haces casi desde el primer momento de vida hasta lo que eres en el momento que te enfermas. O sea, está cabrón también, pero pues es más o menos lo que te dice de tú desarrollaste esta mutación genética porque durante tu infancia tragaste un chingo de refrescos. Porque eso que era, no sé si es nutrigenética o nutrigenética. Pues sí, es eso. Que era las llegas y no se las genes que tuvieron. Sí, pero eso es esta. Me acuerdo que vino una... ¿Te acuerdan cuando les puse, creo que sí fue ustedes, no? Según el tipo de sangre también y el horóscopo casi casi. Yo me acuerdo que una compañera de pero era conmigo por la pero nutrigenética y nutrigenética. Sí, o sea, son ciencias, hasta el momento son incluso pseudociencias. Todavía no son comprobables, pero sí. Si te dicen que comer según tu tipo de sangre, según tu horóscopo, casi casi. Pero entonces sí sirve o no sirve. ¿Qué? Eso. Mira, es que es algo que voy a todo, o sea, sea dieta cetogénica, sea ayuno intermitente, sea la chingadera que sea, siempre cumple así como el mismo pilar, así. Si el güey quiere bajar de peso, sea dieta nutrigenética especializada en el gen específico de la diabetes de la persona, si no baja de peso, porque a lo mejor tiene sobrepeso o obesidad, o si no realiza actividad física, no va a cambiar. Así me explico. Esa es la recomendación universal para casi todas las patologías. Lógicamente hay situaciones en las cuales se imposibilita la actividad física y se tiene que ir únicamente al aspecto nutricional. Entonces los resultados y la evolución puede ser más lenta, ¿sí? Vaya
¿Dudas? ¿No? Ok, mira todos los medicamentos, biguanidas, polilodeas, metriclinidas, diacidilidonidas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, incretinas. Aquí está el glucagón like peptide, los GLP-1. Ok, bueno, pues de aquí vas a examen. Complicaciones, en un estado crónico me va a llevar en un estado hiperosmolar, hiperglucémico. Ya es de, esta madre es el siguiente paso a tener un CAR. ¿Qué habíamos dicho que era un CAR? Y de esta se avanza a un coma, que se le conoce como un coma diabético. ¿Sí? Ok, niveles elevados por encima de 600 miligramos. Entonces es un chingo. ¿Sí? Entonces, güey, literal llegan casi desmayados al hospital. Si no tienen una intervención rápida, ahí se mueren. O ahí quedan en coma. Hasta que le bajen la glucosa y diabetes, infección, etcétera. Eso es lo que ocurre. Ok, vámonos pues. Bueno, ya me voy. Va a estar bien sencillo el examen, ¿eh? No es algo que no haya